Vamos a comenzar con el tema de hoy. Bienvenidos. Y pues hoy vamos a hablar aquí entre Shadow Dice y vampiros, como siempre, de un tema que creo que a todo escritor o escritora nos ha pasado, nos ha llegado, tarde o temprano viene y acecha, ¿verdad? Que es el bloqueo escritor. No sé, Yelena, tú cuéntame si te ha pasado, cómo te has sentido, cómo te has dado cuenta si de, oh no, estoy en un bloqueo. Pues mira, ahorita estoy con el último libro y no es como bloqueo, pero siento que no puedo empezarlo hasta que no resuelva varios detalles de la trama. La trama principal ya la tengo clarísima en la cabeza, pero hay varias subtramas que corren así a lo largo de ese libro porque va a tener diferentes pops también y tengo que primero aclarar quién dice qué cosa, qué pasa en cada parte, desde qué pop voy a escribir en cada capítulo. Y hasta que no lo tenga muy claro, siento que no puedo avanzar, porque luego si hago esto, si empiezo a escribir sobre la marcha y quiero cambiar algo, va a ser mucho la escritura. Y a mí me funciona más bien detenerme mucho tiempo antes de realmente empezar a escribir para aclarar todas esas dudas que tengo, para anotar todo esto, planificar, y ya luego sobre la marcha puedo cambiar algunas cosas, pero ya lo principal va a estar ahí. Y ahorita estoy en esa fase donde estoy como indecisa si va por aquí, si va por aquí, si este personaje tiene que hacer esto o aquello, porque las dos opciones me gustan. Y si no sé, está raro porque me gustaría poder así como explorar esto y aquello también, a ver cuál queda mejor, pero tampoco es que tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo, porque yo estoy así que me puse la fecha, tengo que llegar a esa fecha sí o sí, y sé que voy a llegar a esa fecha aunque sea que deje de dormir, pero es que está complicado. Esa parte se me hace la más complicada. Ya cuando lo tengo todo detallado en mi escaleta, porque luego hago una escaleta que capítulo tal, pasa esto, y escribo diálogos, escenas, así. Y ya a partir de esa escaleta empiezo a escribir y ahí todo fluye así maravilloso. Yo puedo escribir 2 capítulos al día sin ningún problema porque ya lo tengo todo claro, ya lo tengo detallado. Pero ahorita sí estoy medio así trabada con la parte de planificación. Ok, o sea, tú sientes que cuando no tienes todo perfectamente claro y planificado es cuando te bloqueas y te Ujú. impide un poquito poder avanzar y saber cómo vas a continuar con la historia. Eso te Sí, sí, detiene, te frena. me detiene, pero horriblemente. Ya si, por ejemplo, durante la escritura me sucede que llego a una escena de, no sé, acción, por ejemplo, y no sé cómo empezarla, voy a lavar platos y empiezo a hablar en voz alta conmigo mismo, tipo, a ver, voy a narrar cómo fluye la historia y empiezo a Ok. grabarme también. Y en esos delirios en voz alta, lo que estoy diciendo mientras lavo platos o hago cualquier otra cosa, ahí es donde se me destraba el cerebro y ya puedo realmente empezar a escribir. Muchas veces sucede que ahí es como salgo de ese bloqueo porque puedo estar como, no sé, 2 horas sentada mirando la computadora y no sé ni por dónde empezar, por cuál es la palabra exacta. Pero si empiezo a narrar, siento que así es como todo fluye mejor, porque al final de cuentas y escribo en primera persona y estoy en la cabeza de los personajes. Entonces, siento que para ese estilo es lo mejor. Si yo hablo así como me nace en el momento, así es como tiene que ser para ese personaje. Entonces, esa es mi forma de destrabarme mientras escribo. Ok, es muy interesante. Creo que tú y yo, aunque tenemos muchas cosas en común en lo que nos gusta o en cómo escribimos, sí creo que somos escritoras muy diferentes como ya en el proceso de, Uh porque -huh. yo sí soy mucho más de inspiración. Yo soy más escritora inspiracional, entonces es la verdad, para qué negarlo? Es como muchas emociones revueltas. Las cosas pueden cambiar literalmente de un día a otro, de una hora a otra, porque un día puedo tener la inspiración así a tope y escribir una cantidad de palabras que ni siquiera me imaginaba que podía escribir en un solo día, pero al otro día puedo estar así en blanco y decir, ahora qué rayos, ahora qué sigue, y no tener como que el mood de poder seguir escribiendo, y eso es lo que a mí me cuesta, tener esa disciplina, porque siempre he sido alguien que no se le da bien forzarse a hacer cosas. Entonces, siento que cuando me siento y me forzo a escribir, no sale bien. O sea, que siento que empiezo a escribir palabras por escribir, que las leo y no tienen alma. Uh -huh. No me nace realmente. Entonces, es gracioso, es complicado. Siento que también en parte por eso escribo rápido, porque me conozco y sé que si yo me pauso cuando tengo inspiración y la pauso yo, la freno y digo, no, con calma, de repente se me va. Y si se Uh me -huh. va, no sé cuánto tiempo va a tardar en regresar y eso me desespera mucho. Entonces trato de cuando puedo realmente escribir así a vomitones, lo que sea. Ya luego los ordeno, ya luego los edito, ya luego corrijo y hago un montón de cosas, pero como que en ese momento trato de no dejar ir esa inspiración y aprovecharla al máximo porque me conozco y sé que si no luego me cuesta. Entonces, me da curiosidad porque
cómo en un género muy parecido, porque al final las dos escribimos romantasy, aunque nuestras novelas sean diferentes y todo, pero al final es el mismo género, podemos tener procesos tan diferentes para escribir una historia, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, es parte de esto. Y el problema conmigo, cuando tengo el bloqueo, es justo ese, que no es como que yo pueda decir, ah, pues me siento y lo venzo porque lo venzo y escribo porque escribo, porque eso no me funciona para vencer el bloqueo. Es curioso. Me he dado cuenta que lo mejor que puedo hacer cuando me siento bloqueada es darme un respiro. Ese día no escribir, pero leer o ver un programa que me guste mucho o una película que me guste mucho o algo relacionado al tema que estoy escribiendo, porque eso como que de cierta forma me regresa un poquito esa inspiración y esa emoción y de repente vuelvo a conectar con la historia. Entonces, es lo que siento que me ha funcionado un poquito más. O sea, sí freno, pero no de que me desentiendo por completo, sino que busco hacer algo que me sirva para nutrir esa inspiración, aunque no sea escribiendo, aunque sea leyendo otra cosa, viendo algo, incluso regresándome a leer algunos capítulos del inicio o cosas así. Y es como logro recuperar, recuperar esa inspiración y esa disciplina. ¿Y por cuánto tiempo te dura la inspiración, digamos? Sientes así que, hoy sí tengo mucha inspiración. ¿Cuánto te dura? ¿Días o semanas? ¿O es así un ratito y tienes así 1000 palabras, así 10.000 palabras escritas en ese ratito? ¿Cómo funciona esto? Eh, es que la cosa es que no hay, ojalá pudiera decirte, ah, ya sé que estos 3 días es darlo todo y un día descanso y luego 3 días darlo todo. No, no funciona así. O sea, puede ser que un día literalmente, con esta nueva novela que estoy escribiendo me pasó. O sea, en un día escribí 8000 palabras de la nada. O sea, literal fue como una idea en mi cabeza de, debería escribir esto. Y dije, pues voy a intentarlo, voy a hacerlo hoy, voy a ver qué pasa. Y empecé a escribir, 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 escribir y no paré. Eh, y los demás días, los días consecuentes, seguí inspirada, pero no a ese nivel, o quizás tampoco tenía el tiempo, porque no todos los días puedo agarrar y sentarme todo el día a escribir, pero seguí escribiendo con mucha inspiración. Y de repente ahorita, por ejemplo, me bloqueé un poquito, no que me bloqueara, porque sí sigo muy emocionada con la historia, siento que está fluyendo y avanzando muy bien, pero como también estoy editando a la par, luego siento que me pongo muchas cosas encima, ese es mi problema también, quiero hacer todo a la vez. Entonces, como también estoy editando a la par el de Shadow Daddy 2, como que me salí un poquito del mood del otro y dije, bueno, me voy a concentrar bien en este y ahorita en 1 o 2 días ya retomo el nuevo, ¿no? Entonces, ese es como la situación. Ojalá supiera, hay días que puede ser un día, hay días que puede durar semanas. Con Dark Moon me pasó que los 2 meses que me tardé en escribir el primer borrador fueron de inspiración absoluta. O sea, no recuerdo un momento en el que haya dicho, no sé qué escribir, no puedo escribir. O sea, tenía mucha inspiración con esa historia, eh, pero siempre es diferente. Siempre es diferente. Eso es algo que admiro mucho de tu proceso, porque tú dices, yo me siento y todos los días tengo que sacar sí o sí tantas palabras, ¿no? Sí. Y siento que ojalá mi cerebro pudiera funcionar así. O sea, te lo juro que le he dicho a mi cerebro, por favor, funciona así. Y aunque hoy no tengas ganas, aunque hoy no tengas ideas, siéntate e inténtalo. Pero el problema es que me quedo así, escribo como 2 párrafos y luego no me gustan esos párrafos, así que termino desechándolos y al final siento que no avancé nada. A mí me sucede que a veces empiezo, que no sé, no he dormido bien o he tenido mucho trabajo y me siento así, pero de la fregada, así absolutamente mal, sin cero ganas de escribir, pero sé que hoy me toca escribir un capítulo sí o sí, porque si no, luego mañana me puede pasar lo mismo, pasado mañana me puede pasar lo mismo, pero yo ya tengo una fecha que me puse, entonces sí o sí tengo que llegar ahí. Y me siento a escribir a pesar de todo. Y al principio sí puede salir que no me gusta lo que estoy escribiendo y así como, ay, bueno, no importa, tengo que escribirlo sí o sí. Termino de escribir y luego vuelvo a leer como que, wow, pero es que salió muy bien, ¿sabes? Como que necesitas escribir cuando te sientes mal, porque siento que para mí funciona mejor cuando estoy así que sin ganas, sin motivación, absolutamente me sale todo como que más lúcido, más claro, con más emoción, aunque yo no sienta eso en ese momento, pero ya luego repasando siento que sí me funcionó. Pero con el primer libro de la saga me pasaba otra cosa. Ahí sí yo fluía, así a ver qué sale, porque yo tenía la idea general, tenía el final de la historia, pero no sabía cómo empezaba. Entonces eso sí lo estaba buscando en el proceso. El conflicto principal, así tenía ideas muy vagas y no tenía fechas. Entonces ahí sí me dejé así como que, ah, bueno, vamos a ver qué sale, cómo sale. Y al final, ya cuando ya sabía las cosas que iban a pasar, creo que me tomó más o menos la mitad del libro, porque luego ya sí, de repente sabía que tienen que pasar esto, esto y esto, y ya lo anoté, ya lo puse en un Excel, ya le puse fechas
Y ahí es donde ya empecé a funcionar mejor. Y ya con el segundo libro, a partir del segundo, sí, es primero la escaleta detallada, con capítulos y todo. Cada capítulo tiene su fecha límite. Y a partir de ahí trabajo con penumbras. Fue un poco diferente porque también tenía escaleta detallada y tenía cierta cantidad de capítulos que yo pensaba que iba a tener ese libro. Pero empecé a escribir y la historia iba cambiando un poco porque los personajes me llevaron un poquito así diferente por otros rumbos y se agregaron como 20 capítulos que yo no tenía en la escaleta, pero yo no había puesto fechas para cada capítulo. Yo tenía, creo que tenía 2 meses para escribirlo, y sabía que, bueno, en esta semana yo voy a llegar a tal punto de la historia y entonces escribía hacia tal punto de la historia sí o sí. Así fue como logré llegar a tiempo. Ahora me pregunto cómo va a ser con Luna de Diamante porque sale en septiembre y yo sé que ya cuando me ponga a escribir va a ser así una locura total, pero esta semana en mi plan es detallar la escaleta, a ver si lo logro hacer hoy y escribir los primeros capítulos. Sí o sí, los voy a escribir, no sé cómo, pero los voy a escribir. Vas a ver que sí, o sea, bueno, yo estoy segura, no tengo dudas de que lo vas a lograr. Pero oye, una pregunta con lo de la escaleta, porque yo he tratado de hacer escaletas, no súper detalladas, la verdad no, pero sí como de ya saber, capítulo uno fundamental que pase esto, capítulo 2 esto, capítulo 3 y así sucesivamente. No los he terminado cumpliendo, pero me sirve un poco para identificar algunas escenas clave que sí o sí tienen que pasar y más o menos en qué parte de la historia tienen que Uh -huh. pasar, ¿no? Pero ¿no te pasa que tienes tanta emoción por llegar a alguna escena que de repente ves atrás y dices, ay, como que aceleré mucho a lo mejor esta parte o aquella, porque yo ya quería llegar a esta parte, a esta escena que viene en mi cabeza molestándome no sé cuánto tiempo? ¿No te ha pasado? No, a veces en el proceso entiendo que necesito detenerme más en esta parte porque en la escaleta esto fue, no sé, un capítulo, pero en realidad a la hora de escribir en Penumbras me di cuenta que eran 3 capítulos en lugar de uno porque había más cosas ahí que platicar, que resolver, así, pero no tenía así como la impaciencia para llegar a cierto punto. Pero con el segundo libro sí, me pasó que el capítulo que viene a la mitad del libro, de la escena del árbol, ese lo escribí terminando de escribir el primer libro, porque yo el primer libro, cuando lo terminé, estaba tan deprimida, tan devastada, que no, ¿por qué hice esto? O sea, ¿por qué? Elena, ¿qué te pasó? ¿Por qué acabaste la historia así? Y me desperté con las ganas de resolver todo lo que dejé mal ahí, o sea, todo ese De desastre. aliviar Y tu culpa. sí, entonces escribí ese capítulo que está como más o menos a la mitad del libro y cuando lo escribí ya me sentí tranquila. Ok, ya lo resolví. Ahora falta llegar desde este punto donde lo dejé hasta este punto del árbol, cosas que van a pasar. Ahí sufrí mucho también porque, o sea, es que no puedo hacer spoilers, pero pobre Lucien. Sí. Entonces sufrí toda esa parte, pero me gustó sufrirla. Y como ya sabía que iba a pasar esto, ya no sentía tanta impaciencia para llegar, era como un milestone muy importante llegar ahí. Cuando llegué ahí pensaba, ok, ya es la mitad de la historia y la segunda mitad llega hasta aquí, que en la segunda mitad el suceso que sucede ahí, que es muy doloroso, ese tampoco lo tenía en mi escaleta inicialmente, ese llegó un poquito después. Ya ni me lo recuerdes. Ya ni me lo recuerdes que no te he cumplido mi amenaza. Sí. Pero, o sea, las escaletas son así, sí me sirven mucho de guía, porque yo sé de qué punto salgo, qué cosas sí o sí tienen que pasar. Es como construir la historia antes de escribirla a detalle. Y ya luego sí le puedo hacer algunas modificaciones, pero con la escaleta ya no me siento bloqueada en ningún punto así muy fuerte. Me ha pasado también que iba al veterinario a llevar que tortugas, que no sé qué, y mientras estaba haciendo fila, sabía que hoy me toca escribir un capítulo, pero estoy aquí perdiendo tiempo, entonces para no perder el tiempo empiezo a dictar lo que va a pasar en el capítulo. Estaba ahí como una loquita hablando con mi celular y la gente como, ¿qué le pasa a esa señora? Ay, no, ya me imagino. Ay, pues a mí sí me ha pasado que no lo noto en ese momento. Yo en ese momento estoy tan emocionada por llegar a cierto punto de la historia o a cierta escena que ya tengo muy clara en mi cabeza o así, que a lo mejor ni cuenta me doy, pero ya que me regreso a editar, normalmente es cuando me doy cuenta y digo, ok, aquí como que pasé todo esto un poco rápido porque a lo mejor yo ya estaba emocionada por llegar al siguiente capítulo o por llegar a tal punto de la historia. Entonces ahí en la edición es cuando ya me siento y a veces termino agregando varias palabras porque termino desarrollando un poquito mejor los sentimientos o las emociones o cierta escena, pues para que sea un poquito más digerible, ¿no? Porque yo como que siempre estoy así a toda velocidad, entonces a veces necesito calmarme un poquito. Eh, y
darme cuenta de qué escenas podían a lo mejor pasar muy rápido para los lectores, ¿no? O sea, porque la intención es que también puedan disfrutarlo, digerirlo, etcétera. Este, creo que es algo que poco a poco se va, lo voy manejando un poquito mejor, vaya, pero ya me conozco, por eso la edición para mí es muy importante, porque al editar, por lo general, sí añado varias cosas, en algunos me ha pasado que hasta añado 1 o 2 capítulos extra, que digo, o sea, aquí me quise saltar tan rápido que di por hecho esto o lo otro, entonces, eso me pasa muy seguido. A mí esta parte sí la evito casi por completo porque con las escaletas sí ya sé cómo tiene que ir y sí en el proceso entiendo que tiene que ser un poquito más, como que sobre la marcha lo corrijo. La edición para mí básicamente es eso, revisar que todo esté bien escrito, que no haya faltas, aunque siempre hay faltas. Termino corrigiendo ya cuando está disponible en Amazon, sigo encontrándole detallitos, entonces corrijo, subo un nuevo archivo, es un proceso infinito. Y la única vez que hice un cambio importante fue cuando tú me dijiste meter el capítulo 52 en penumbras. Ese fue el cambio más importante que he hecho después de escribir, porque lo demás todo como que todo siempre sale bien. Y siento que por lo que tú estás narrando, tu primer borrador es una especie de una escaleta súper detallada que luego la estás ahí trabajando. O sea, ya tienes escenas, tienes diálogos, tienes todo, pero todavía estás abierta a modificarla, a agregarle escenas, a agregarle capítulos así donde hacen falta. Entonces siento que es como que algo así, pero muy detallado para trabajar luego así en la edición de manera más exhaustiva y analizar qué le falta. O sea, sí es un proceso muy diferente al mío, está muy interesante. No diría que es una escaleta porque con esa cantidad de palabras, pues no, no creo que sea una escaleta, pero sí más bien dejo que todo fluya y sé que en la edición voy a poder darme cuenta si necesito agregar o quitar algo, ¿no? Si en algún punto no queda tan claro como estaba para mí, porque a veces uno como autor piensa, ah, sí, Ujú. todo está clarísimo, porque pues uno tiene la historia dentro de su cabeza, pero el lector no. Entonces ya releyéndolo es cuando puedo notar si las cosas sí están suficientemente claras y pausadas como para que el lector las entienda, o si al contrario, esto está demasiado pausado y ya aquí le di la vuelta lo mismo 3 veces, entonces voy a cortarlo, ¿no? Pero, o sea, básicamente el primer borrador es el libro ya listo como tenía que ser, toda la historia como tenía que ser, pero simplemente a veces siento que sí necesito añadir un poquito para hacer la experiencia para el lector más entendible, más digerible, o viceversa, o a veces recortar alguna parte o darme cuenta que cometí algún error en algún detallito de la trama, ¿no? Cosas así. Por ejemplo, con el de Shadow Daddy 2 me pasó que hay una escena donde Cal está herido y luego se me olvidó, se me olvidó que había salido herido. Entonces yo seguí escribiendo como si él estuviera bien, como si a él no le hubiera pasado nada. Y no volví a mencionar la dichosa herida, ¿no? Entonces a la hora de releerlo dije, bueno, qué insensibilidad la mía, ¿no? El pobre de Calon pudo desangrarse y Hazel ni en cuenta, Hazel como si nada. Entonces ya tuve que añadir un poquito ahí para explicar que, o sea, sí, sí había salido herido, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces que podían seguir con su vida. No sé, o sea, ahí es donde noto esos detallitos porque sí soy muy observadora, creo que eso lo has visto tú también, soy muy observadora, pero a la hora que estás escribiendo a veces no te das cuenta de esas cosas hasta Ujú. que retomas y lees todo. Sí, sí, totalmente. Y no me acuerdo si fue Penumbras o Lunas de Obsidiana, pero me puse a dibujar timeline, tipo, bueno, esto sucedió en tal fecha, porque algunas cosas tienen fechas. Luego digo que aquí pasó una semana, ok, calculamos una semana, y luego de repente es lunes, y luego ya es viernes, y luego como que, a ver, tienes que repasar cómo es que brincaste de un día a otro y cuánto tiempo pasó realmente. Entonces me puse ahí realmente a escribir tantos días pasaron entre este capítulo y este, y luego así, y luego para construir penumbras, agarré también la cantidad de los días que pasaron entre qué capítulo para poder encajarlo todo así y que no sea un delirio mío que, bueno, es que estuvieron ahí, no sé, 2 meses ahí en esa cabaña, que me Ajá. encantaría que estuvieran ahí 2 meses ahí. A todos nos hubiera encantado eso. Sí, pero tenían que volver y por eso solo pudieron pasar ahí cierta cantidad de tiempo. Y a veces también me pasa que de repente tiene un objeto en la mano o algo y de repente se me olvida que lo tenía en la mano y es un objeto importante y entonces tengo que de alguna manera mencionar qué hizo con esa cosa, dónde la dejó. Y me pasa en ocasiones también cuando leo otros libros que de repente dicen, estaban así, o sea, sentados aquí y de repente como, no sé, un salto cuántico ya están en otra posición diferente. A ver, ¿cómo llegaron de esto a esto?
necesito procesar y ese tipo de cosas es lo que yo intento evitar también mientras escribo y esas cosillas las saco siempre en la versión impresa del primer borrador. Yo lo que hago es escribir, luego imprimirlo porque descubrí que cuando está impreso mi cerebro funciona mejor para encontrar esas incoherencias así pequeñas, porque si lo vuelvo a leer en la computadora es como puede ser que algo esté mal, pero yo no lo noto, porque mi cerebro está leyendo como que cosas importantes, en las cosas importantes todo bien, pero los detalles chiquitos solo los noto en papel. Sí, yo también tengo ganas de intentarlo, aunque ahorita probé descansar, o sea, después de terminar el primer borrador de Shadow 2, dije, no lo voy a abrir, no lo voy a leer, no lo voy a revisar, voy a dejarlo ahí un mes, que en lo que las lectoras beta lo leían y en lo que yo hacía otras cosas, etcétera. Y apenas lo retomé y sí siento que eso me ayudó mucho a como que a descansar de la historia y poder verla ya con otros ojos un poquito más críticos, más analíticos. Entonces creo que sí está funcionando, pero también he visto mucho eso de que en papel se detectan otras cosas. Entonces luego también quiero intentarlo. Y de lo que decías de las líneas de tiempo, a mí me pasaba mucho eso, o sea, me confundía cañón, así de, a ver, pero esto empezó en lunes y se supone que ya pasaron 3 días y ahora según ya estoy en domingo, o sea, no puede ser. Entonces tengo que revisar. Lo que opté por hacer es que iba anotando porque siempre tengo mi archivito al lado, o sea, yo no me pongo a escribir grandes estructuras de nada antes de empezar, pero conforme voy escribiendo, voy anotando en otro archivo aparte, como un tipo glosario para mí, donde voy anotando así de, ya le puse tal nombre a tal personaje secundario, no se me vaya a olvidar, y cosas así, ¿no? Entonces ahí voy anotando así de día 1, miércoles 29 de mayo, ¿no? Por decirte algo, y qué fue lo que pasó ese día, así como a grandes rasgos, ¿no? No sé, el día del cine, ¿no? Y cosas así para yo acordarme qué día se supone que era de la semana y del mes, porque, por ejemplo, en el caso de Hazel, que todo empieza en su cumpleaños, pues también es importante en cuestión de Uh fechas exactas. Con el de Sharudari 2, eso se me empezó a complicar porque están ocurriendo dos historias a la par. Entonces yo tenía miedo de que se sintiera extraño o de que se sintiera como que, oye, pero aquí con ellos ya pasaron 10 días y con ellos han pasado 2, ¿no? Entonces tuve que ir así súper cuidadosa escribiendo, anotando aparte, día 1 es el que a Hazel y Calon les pasa tal y a Ashley le pasa tal, y día 2 esto y así, para, para que pudiera quedar simétrico. Obvio no siempre van pasando así como que al mismo segundo, al mismo milisegundo, pero sí que coincida la cantidad de días que estuvieron sucediendo las cosas y así. Entonces fue un reto y fue interesante, pero son detalles que uno se da cuenta que importan, porque si uno estuviera leyendo y te das -huh. cuenta de que hay cosas así raras, te saca de la lectura y empiezas a dejar de ver las cosas que importan dentro de la historia por estar pensando así de, ¿cómo? Pero no que era miércoles, ¿cómo que ya es sábado, no? O sea, entonces son detallitos que parecen algo X, pero que al final sí impactan directamente en la lectura de la historia. Sí, sí, sí. En mi caso, en Luna de Obsidiana, al final hay muchos sucesos porque es el baile de graduación, es el viaje a México, luego es la ceremonia de graduación, el viaje a Nueva York y todo pasa así muy como una cosa después de la otra y tenía que ver los calendarios. Ok, en las escuelas en Estados Unidos, ¿cuándo suceden esas cosas? Googleaba, ok, más o menos a finales de mayo, listo, anotado. Tuve que poner a calcularme esto para que en penumbras, de repente que Selena también organiza el viaje a Nueva York, que va con Logan a Nueva York cuando Hayden y Lucian van a México. Tenía que recordarme en qué fechas exactamente sucedió, porque yo no anoté las fechas, anoté que, bueno, primero sucede esto más o menos en tal semana de mayo y luego esto sucede después, pero ¿cuántos días pasaron en realidad? Tuve que volverme a leer, a anotar, a calcular, bueno, día 1 pasó esto, día 2 pasó esto. Y lo mismo al final también cuando ellos regresan de Nueva York a Astoria y tenían cierta cantidad de días ahí y luego pasa el suceso espantoso y yo tenía que ver cuántos días después del suceso espantoso tenía que pasar lo demás. Fue como un juego de matemáticas muy extraño, pero me gustó, estuvo muy entretenido. Sí, sí, es un reto, es todo un reto. Oye, pero te quería preguntar, ¿tú crees o por qué crees que también no sé, a las autoras o autores famosos, reconocidos, les pasa también? O sea, el bloqueo escritor me refiero, creo que no es algo que sea cuestión nada más de, es que, no sé, acabas de empezar a escribir o lo que sea. O sea, es algo que te sigue pasando, no importa cuánto tiempo lleves escribiendo. Hay escritores que llevan años y años escribiendo, que tienen
libros publicados y aún le sigue sucediendo. ¿Tú has notado algún patrón, algo que explique este tipo de bloqueo? Y yo diría que tiene que ver con la resolución interna de cada escritor. Que, por ejemplo, ok, quiero sacar este libro, no sé, de perdida este año, quiero sacarlo. Entonces encuentras tiempo, inspiración, y sobre la marcha funciona todo esto. Para que no se vuelva como un George Martin, que sigue sin escribir los últimos libros del Juego de Trono y jamás los va a escribir, y yo estoy segurísimo de eso. ¿Por qué? Porque la serie repasó los libros y él ya pensó, bueno, pues ya que escribo, ya se dijo todo, voy a hacer como que ahí estoy trabajando, pero yo siento que está súper bloqueadísimo el señor porque todo lo que pudo haber escrito ya se ha hablado en foros. Los fans ya sacaron mil teorías de Ya cómo tiene pudo toda haber. la historia. O sea, ya está todo ahí, ya todos hablaron de diferentes posibilidades de lo que pudo haber pasado. Y siento que él se bloqueó porque en ese momento no lo tenía escrito y ahorita ya está todo confundido en su cabeza, ya no saben por dónde ir. Pero, por ejemplo, en el caso de Rebeca Yarros, yo vi que ella tiene un proceso similar al mío porque ella pone también primero a detallar qué es lo que va a pasar, escenas que van a pasar, ponerlos en orden, en secuencia, y luego se pone a escribir también eso sobre las fechas. Y cuando ella estaba escribiendo su último romance contemporáneo, y yo estaba viendo sus stories y ella ponía tal día escribí, no sé, 8.000 palabras, 10.000 palabras, y así, porque ella ya lo tenía todo estructurado y porque tenía sus fechas límite a las que llegar. Entonces siento que, por un lado, es como, hay cosas sí que van a suceder que te van a sacar de lo que estás haciendo, pero si tienes que hacerlo, lo vas a hacer. Y cuando es muy libre, como George Martin, es que no tiene ninguna presión, no tiene ninguna fecha, todos saben que, bueno, puede ser que escriba, puede ser que no, lo más seguro es que no, pues está así, ¿no? No se esfuerza. En cuestión personal, yo siento que sí hay cosas que suceden que obviamente te sacan de tu proceso, lo quieras o no, hay algo que pues es inevitable, no sé, algunos problemas sí te van a cortar la inspiración y las ganas que tienes de escribir, pero igual incluso ahí siento que es cuestión de no perder el rumbo, que tipo, bueno, pasó esto, ¿lo puedo cambiar? Sí o no, no lo puedo cambiar. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Pues puedo estar así, no sé, en la depresión de por vida, o puedo salir de esto, o simplemente seguir escribiendo. No necesariamente salir de mi depresión. Puedo seguir deprimida y seguir escribiendo, nadie lo sabrá jamás, pero voy a estar haciendo algo que me va a hacer sentir mejor en este momento. Para mí eso es lo que funciona, porque siempre pasan cosas raras, siempre sucede. Por ejemplo, a mí me pasó que se me murió un gato hace poco que hice seguir haciendo mis cosas, porque he tenido 16 gatos, de esos 16 gatos, 8 ya se fueron, antes de esos gatos se fueron varios perros, otras mascotas, y como que ya estoy acostumbrada. A mí todo el tiempo me pasa algo, no es que no me afecte, sí me afecta, pero encontré una forma de funcionar dentro de todo ese desorden que sucede. Y me parece que muchas veces sí es cuestión de organización interna y cómo quieres ver las cosas. Ok, entiendo lo que dices, pero me pone a dudar algo. Por ejemplo, en el caso de Rebeca Yarros. Si fuera algo simplemente de decidir sentarte y hacerlo, ¿por qué ella tardó tanto tiempo en escribir el siguiente libro de Empirio? O sea, me refiero a que sí ha escrito otras cosas. Uh -huh. No es como tal que diga, no quiero escribir, o que esté en una situación donde, no sé, familiarmente o no sé, en algún ámbito de su vida diga, no puedo escribir. Pero tardó mucho en comenzar a escribir lo que sigue de la saga, que todos los fans le piden. Y no creo que sea solo porque sí, o sea, no creo que sea porque dice, ah, pues los voy a hacer esperar, No, porque no, yo quiero, creo que hay algo más allá. No ella lo sé, explicó, de hecho. uh Ella -huh. salió a explicar porque ella decía que después de escribir los primeros 3 libros, que ella los escribió muy seguido, que uno tras otro, y entre esos libros escribía también romance contemporáneo. Entonces, después de Onyx Storm, ella quedó así, pues ya así, como nosotros quedamos traumatizadas, ella peor porque ella lo vivió cuando lo escribía, y dijo que, bueno, llegué hasta aquí, ahora voy a tomar una pausa del mundo de Empirio porque me consumía demasiado y necesito como que recomponerme, porque emocionalmente para ella fue muy difícil, no porque no supiera cómo seguir o no tuviera ganas, era más bien como para restaurar las energías, porque siento que llega un momento cuando si te presionas así demasiado, año tras año, sí necesitas recuperar las energías, todo lo que tú estás dando escribiendo los libros, porque es básicamente tú te expresas, tú pones tus emociones, todo lo que vives ahí, y necesitas recuperarte de alguna forma. Entonces, en ese Sí, sentido yo lo ella, entiendo, pero como yo lectora pienso sí eso, ¿no? Que, me molesta. que finalmente también le pegó mucho a nivel Uh -huh. emocional y a nivel incluso de salud física, de salud Sí. mental, también te puede afectar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siento que a veces hay esa presión de los deadlines que tienes para entregar
y que en este caso el boom fue tan grande con Empirio que ella quizás vertió todo de sí en los primeros 3 libros y llegó un momento en que se descuidó, ¿no? Que descuidó a lo Ujú. mejor a su salud, su persona, a su familia. Entonces llega un momento en el que entra ese bloqueo de incluso, no lo sé, ¿verdad? No, no estoy hablando por ella, pero pienso que hasta te puede pasar que empieces a repeler un poco o a ya sentirlo como obligatorio en vez de seguirlo disfrutando, que es lo que, Ujú. por lo que se supone que escribimos, ¿no? Porque lo Sí. disfrutamos. Pero imagino que cuando ya estás bajo un nivel así de presión, incluso puedes sentirlo como algo que ya no disfrutas y que ya lo haces más como a la fuerza que de ganas. Sí, sí. Entonces, creo que es un tema importante porque a veces decimos, no, sí, si es escritor tiene que poder hacerlo, si se sienta todos los días lo va a hacer, lo va a entregar, pero hay mucho más en juego porque un escritor es una persona y es Claro. humano. Entonces, tiene familia, tiene que cuidar también de su salud, tiene que ver por otros aspectos de su vida privada, entonces, eh, ahora sí que son muchas cosas, ¿no? Obviamente no nos vayamos a extremos como el de George R. Martin, porque sí, los fans ya perdieron la esperanza de Ujú. que vaya a entregar lo que queda de la saga, pero sí es verdad que muchas veces un escritor necesita darse espacio y respetar esos tiempos internos que tiene para que las historias puedan fluir y puedan Claro. realmente ser lo que se espera. Al final de cuentas, pues un escritor, una persona, cada persona es un mundo aparte y cada persona procesa lo que sea que esté pasando en su vida a su manera, como debe ser. O sea, cada quien se da el espacio que necesita para restablecer el equilibrio, para sentir que está listo para seguir escribiendo, porque si no, pues no somos máquinas tampoco. Entonces, sí llega un momento cuando sí o sí el mismo organismo te pide, tienes que parar, porque si no te vas a quemar. Si no, sucede el síndrome ese de burnout cuando, o sea, estás ahí en ese mood de estar haciendo siempre trabajo, trabajo, trabajo. A mí me pasó con el trabajo anterior, así, literal. Yo al principio estaba muy emocionada con lo que estaba haciendo y me esforzaba mucho, traía muchas ideas y así. Al final era tanto que se esperaba que hiciera tanto que yo ya no podía. Era así que, bueno, fecha límite de entregar esto. Y yo, voy a hacer, o sea, sí lo, hacía las cosas, pero yo ya no sentía ninguna emoción. Y Claro. estaba viendo hace una semana las fotos de aquel entonces cuando trabajaba en aquel trabajo. Y como, ¿ese era yo? O sea, ¿por qué parecía una persona muerta? O sea, no tenía emoción en la cara ninguna. Y yo me espanté al ver esas fotos de hace unos 3 años, 4 años. Realmente me quedé como, no puede ser, o sea, no puede ser. Yo no soy así como en esas fotos, pero yo en ese entonces ni siquiera me daba cuenta de que algo andaba mal. Claro. Sí, no, hay cosas que te rebasan, que te agobian y que obviamente como ser humanos que somos, a veces ni cuenta te das hasta después de un tiempo y que logras superarlo y ves hacia atrás, ¿no? Ujú. Dice Lux Mortem, más allá de todo lo que decís, creo que Rebeca también se ha enfrentado a muchas opiniones fuertes, mucha gente ha criticado Onyx Storm, muchos han dicho que el mejor es Fourth Wing y me parece que eso también afecta. Sí, Yo creo que sí, tienes mucha razón ahí. Y otro ejemplo que la otra vez platicábamos es ujú. Sally Hart, ¿no? Que ahorita Sí, sí. con Brimstone han habido críticas algo duras y que a ella le han afectado a nivel emocional y eso hizo que ella aplazara la fecha de entrega del siguiente libro. Entonces, pues es totalmente normal y comprensible porque aunque sabemos cómo son las redes y que no se le va a dar gusto a todo el mundo jamás, pues somos humanos, ¿no? Cualquier Ujú. escritor quiere ver cosas buenas sobre su libro, quiere sentir que la gente sintió, valga la redundancia, lo que quiso expresar el autor en esas páginas que normalmente vienen llenas de muchos sentimientos internos, de muchas cosas que nos pertenecen, y no siempre va a ser así. Entonces es duro ver esas críticas y totalmente me imagino que para Rebeca también fue difícil empezar a Ujú. recibir todas esas opiniones de Iron Flame y de Onyx Storm. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Muchos dicen, es que las reseñas no son para autores, son para los lectores. Ok, pero tú como creador de esa historia, sí o sí te enteras de qué es lo que hablan. Y siento que últimamente, porque no me acuerdo que pasara hace, no sé, unos 5 años, lo mismo, y siento que es bastante reciente, que salen muchos que se creen como, no sé, críticos literarios y están opinando simplemente para destruir, según ellos, las obras que ahorita mucha gente lee. Si, por ejemplo, bueno, Onyx Storm está de moda, todos lo están leyendo, es súper popular, tiene muchos fans, aparece, no sé, una Mari Carmen. No, 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 te voy a decir por qué ese libro es malo. Y te lo desglosan así, tipo, bueno, Te lo voy a salió una, describir. sí,
Y luego sale otra igual, y luego otra, porque se sienten ya como, no sé, más empoderados de que, ya vi una opinión mala, ahorita también voy a escribir algo así. Y siento que se forma como una bola de nieve de negatividad, donde la gente empieza a leer para odiar algo en lugar de leer para disfrutar. Si tú sabes que no te va a gustar ese libro, ¿por qué lo vas a leer? O si tú no puedes entender de que, bueno, esta es una obra de esta autora y esta autora tiene su visión para su mundo, no necesariamente tiene que ser el tuyo. Tú puedes tener tus teorías de fan, lo que sea, como pasó con Brimstone, pero esa es su visión, ese es su libro. Te puede gustar, puede no gustarte, eso ya es cuestión aparte, pero salir ahí a opinar cosas de que, no sé, no vale la pena, es totalmente horrible. Y luego muchos pasan de la obra a la autora también, donde ya las posibles críticas que podrían ser constructivas, tú podrías decir, bueno, es que personalmente yo considero que no me ha funcionado esto, pero pues no sé, sigue siendo un buen libro porque tú sabes que si a ti no te gusta algo, a otra persona le puede gustar. No tienes que entregar tu opinión como si fuera un insulto, un ataque directo a la persona. Y en muchas ocasiones eso es lo que sucede, que en lugar de una crítica constructiva se convierte en un ataque personal hacia la autora y ahí es donde sí o sí se enteran y sí obviamente afecta. Sí, claro. Siento que también muchas veces la mentalidad de la gente es como de, este libro es muy famoso, entonces me voy a Ujú, dedicar a desprestigiar el hecho o a demeritar el hecho de que este libro tenga este hype, ¿no? O sea, casi sí. casi es como de, ¿por qué tiene tanto hype si a mí no Ujú, me gustó? ¿Sí me explico? Entonces, pero si a ti no te gustó, o si muchas veces ni siquiera leen el género, entonces, ujú, ¿qué vas a opinar si no lees el género? Ahora, si sí lees el género, pero no es tu estilo, pues basta con decirlo, ¿no? Sabes que lo ujú, leí, me gusta este género, pero este libro no fue mi estilo, porque a ujú. lo mejor tiene tal y tal cosa que a mí no me gustó. Pero esa hazaña de tratar de desprestigiar o de bajarle el hype a un libro es como de, ¿por qué? O sea, al final, a quien le encante ese libro va a darle hype. Y a quien no le guste no le va a dar y punto. Pero ¿cuál es la necesidad de decir yo voy en contra de, ¿no? O sea, no nada más Ujú, es yo no lo promuevo, sino yo lo resumo en mi odio. Porque sí, sí, como dices, sí hay gente últimamente que parece que leen para odiar. O sea, yo te lo dije la otra vez, entré al perfil de una persona en Goodreads, curiosa porque me dejó una calificación negativa, era la primera calificación negativa que tenía, no tenía reseña, no tenía comentarios, no tenía nada, pero de repente me doy cuenta de que esa persona, todas sus últimas lecturas, les puso la misma calificación. Y lo peor es que todas esas lecturas eran 3 libros enteros de una saga. O sea, yo me quedé impactada porque dije, a ver, lees el primer libro de la saga, no te gusta, le das ujú. esa calificación, pero sigues leyendo los demás libros de la saga para seguirlos puntuando bajo. O sea, ¿quién hace eso? O sea, ¿por qué utilizas tu tiempo, inviertes tu tiempo en leer algo que no te gustó desde el principio, Ujú, solamente para poder odiarlo con más saña? O sea, no me cabe en la cabeza, ¿no? Entonces fue cuando sí. dije, bueno, no me lo voy a tomar para nada personal. Creo que aquí está muy claro que la persona tiene este estilo. Entonces, no sé, a veces no puedo entender. Es que es el problema de las redes sociales, como en muchas ocasiones los que están así tan odiosos y odian todo lo que es popular o odian romances en general, se esconden detrás de un avatar impersonal, nadie sabe cómo se llaman, y de repente escribir así es muy fácil. Tú te pones a ver comentarios en Facebook de lo que sea y hay tantas babosadas ahí escritas ofensivas, pero ni siquiera sabes quién es porque tienen ahí sus nombres falsos, fotos falsas. Sería muy diferente si una persona, o sea, si tú quieres odiar algo, pues no sé, oye eso abiertamente, muestra tu cara, ¿no? Porque si tú odiaste ese libro, a lo mejor habrá personas que van a odiar tu opinión para que tú también recibas esa parte de hate que tú estás tirando, ¿no? A ver si te gusta, a ver si a la próxima recapacitas antes de publicar o opinar algo así con tanto odio, es lo que yo creo. Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, o sea, retomando un poquito el tema central, creo que el bloqueo está ahí, nos pasa a todos y a todas los autores. No importa si son autores súper consolidados, con miles de libros publicados, con adaptaciones en pantalla, nadie está exento del bloqueo. Entonces, pues nada, a las autoras y autores que nos están escuchando, solamente mandarles muchos ánimos y que no se rindan, porque al final eso nos va a pasar a todos, pero lo importante es qué hagas con eso, Uh -huh. cómo decidas salir de ese bloqueo y seguir contando tu historia. El otro día estaba viendo, no recuerdo el porcentaje porque no me lo grabé, pero estaba viendo que el porcentaje de gente que empieza a escribir un libro y lo termina es muy bajo. Es muy, muy Sí. bajo. Mucha gente, o sea, haz de cuenta que de una multitud de gente que dice, que alguna vez piensa, yo voy a escribir un libro.
Luego, a que empiezan a escribirlo, pues ya de ahí pues, baja muchísimo el porcentaje. Pero de que lo empiezan y que realmente lo terminen, también el porcentaje disminuye muchísimo. Entonces, muchas veces pasa por esto, porque llegan estos obstáculos, también el síndrome del impostor, que creo que es otro tema muy interesante para otro capítulo, llegan a atacar y uno se rinde. Entonces, no lo hagan, por favor, no se rindan. Y si están escribiendo o si tienen la idea de escribir, denle espacio a esa historia para que pueda ser contada, empiecen a explorarlo, a conocerse. Ya vieron que no hay un solo tipo de escritora, que aquí simplemente estamos dos muy diferentes y que tú resuelves el bloqueo de una manera, yo lo resuelvo de otra muy diferente, y cada quien va a encontrar su estilo. Lo importante es no quitar el dedo del renglón y seguir adelante para cumplir un sueño. Entonces, yo creo que es lo más importante que saco de esta conversación. ¿Qué opinas, Elena? Sí, yo a lo que mencionaste también vi un post similar. Agregaría que de los que terminan de escribir y los que deciden publicarlo es un porcentaje todavía menor, porque muchas personas al releer lo que escribieron dejan de creer en la historia o empiezan a dudar demasiado que sí deberíamos hacer ese capítulo del síndrome de impostor, va a ser muy bueno. La próxima semana, ¿no? Sí, me parece. Pues es un porcentaje todavía más bajo, entonces sí, ahorita muchos ahí dicen, hay tantos escritores, así que todos se creen escritores. Bueno, es que todos tienen una historia que contar. Ya es muy diferente de que esa historia va a resonar con 10 personas, con 100, con 1000, es muy diferente, pero es un hecho de que todos tenemos una historia que contar. Y si realmente crees que tu historia está buena y tú quieres escribirla, escríbela y no dejes que ningún bloqueo te detenga, ningún síndrome de impostor te detenga. Si crees realmente en lo que haces, adelante. Eso es lo que yo creo, porque si no, si empezáramos a escuchar, no, pues es que, no sé, no me llegó la inspiración, a lo mejor pues ya no sirvo para esto, pues no te llegó la inspiración hoy, pero puede ser que mañana te llegue, ¿no? Entonces, cada quien es diferente, el proceso de cada quien es diferente y yo diría que sigan escribiendo. Así es. Dice Lux Mortem. Y los que publican y se animan a hacer marketing, poner la cara y Sí, luchar por su libro aún son menos. Así sí. que felicitaciones, chicas, y felicitaciones a ti también, Anto, porque sí, la verdad es que hoy en día publicar y más autopublicar es un trabajo que ya son mil facetas. Una tiene que ser todóloga, entonces mi admiración y mis respetos para las dos. Y nada, pues a seguir luchando por estas historias. Yo creo que cuando realmente crees en tu historia, tienes que superar esos obstáculos. O sea, puede ser que cuando releas tu historia, cuando releas tu libro, digas, esto, a lo mejor esto no está bien escrito. Es normal. O sea, más si es tu primer borrador, por supuesto que va a tener errores, por supuesto que va a tener muchas áreas de oportunidad, pero tienes de dos, rendirte o buscar cursos, buscar prepararte, buscar un editor. Hay mil maneras en que puedas llevar esa historia al siguiente paso, al siguiente nivel. Entonces, ahora sí que es cuestión de seguir adelante. Y Sí, y pues me aparte, parece muy bien. Ah, ¿mande? quería agregar que aparte a veces sucede que tú puedes releer tu primer libro y vas a pensar, pues es que ahorita no me gusta tanto. Es normal, porque si estudian la trayectoria de las autoras famosas ahora, pueden comparar su primer libro con su último libro y van a ver diferencias. Todos pasan por ese proceso, es un proceso de mejora continua, es crecer libro tras libro tras libro, o sea, todo es práctica, todo es estar simplemente avanzando, aprendiendo de lo que funcionó, lo que no ha funcionado, mejorarlo y no parar. Así es, no, sí, toda la razón. O sea, hay autores, autoras muy famosos que si comparamos su primer trabajo, obviamente se nota esa pequeña falta de experiencia. Y eso que ya tienen detrás editorial, que ya tienen Ujú. detrás no sé cuántas correcciones y ediciones de ese manuscrito. Y aún así, lees el último libro cuando ellos han seguido escribiendo, cuando han seguido desarrollando su carrera, y por supuesto que hay muchas mejoras, que el autor va creciendo como escritor. Entonces, es perfectamente normal, como bien dices, y es algo que tenemos que asumir, pero si nunca empezamos, pues nunca va a haber esa mejora, nunca va a haber esa Exacto. práctica. Y bueno, me encanta la idea del siguiente capítulo hablar sobre el síndrome del impostor, que también viene muy de la mano con este tema del bloqueo y es súper importante para todos los escritores y escritoras que nos escuchan, sobre todo si van iniciando, pero en general, igual, como con el bloqueo le puede pasar a cualquiera, no importa la trayectoria que tengas. Entonces, la siguiente semana nos ponemos con ese tema, ¿te parece? Sí, va a estar buenísimo. Perfecto. Bueno, pues nada, agradecerles por escucharnos, por conectarse aquí con nosotras y no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, en Spotify, así no se perderán de ninguno de los episodios. Muchísimas gracias y nos vemos aquí el siguiente martes entre Charlotte y Vampiros. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Bye.